Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en el día de hoy en un nuevo webinar que hablará respecto a qué hacer con este nuevo retiro del 10%, que la verdad que ya no es tanta novedad. Lamentablemente lo que era un retiro único hace algún tiempo atrás y que generó mucha expectación en la gente, interés por ahorrar, por invertir, ya se convierte un poquito en chacota y quizás sea este segundo retiro del 10% y después un tercero, un cuarto, ya no sabemos. Así que vamos a hablar de algunas cosas que son importantes respecto a esta discusión que estamos viviendo hoy en día. Y por lo tanto, tener en consideración lo que se está votando hoy día en el Congreso, que ya tenemos algunas luces, hay ciertos cambios y la verdad que es una noticia todavía en desarrollo. Así que eso, primero que todo, hacer una primera actualización de lo que está pasando con este retiro del 10%. Segundo aspecto importante que vamos a hablar hoy día, la importancia de planificar nuestra jubilación y que hoy día ya no solamente vamos a tener que preocuparnos de la posible pensión que recibamos del sistema actual en Chile, sino que cómo nos adaptamos a esta nueva realidad en donde es muy probable que nos tengamos que hacer nosotros cada día más cargo de nuestra jubilación futura. Y obviamente nuestros clientes que acompañamos, que asesoramos, y que le estamos obviamente ayudando en tomar decisiones financieras a futuro y construir un patrimonio que les permita tener una mejor vejez. Obviamente hoy día esto se va a hacer cada vez más recurrente y muchas personas van a necesitar de una asesoría, un acompañamiento adecuado para conseguir un mejor bienestar en el futuro. Así que estamos absolutamente convencidos que estamos en el lugar correcto, en el momento indicado para poder ayudar a más personas precisamente a complementar su jubilación futura y armar un plan de mediano a largo plazo que le permita vivir mejor financieramente. Y después, al final, vamos a hablar sobre la optimización tributaria relacionada a la cuenta 2 de la AFP, que fue un tema muy candente en épocas pasadas, precisamente con el primer retiro del 10%. Muchas personas nos hicieron muchas preguntas respecto a el pago de impuestos asociado a la cuenta 2, así que precisamente dijimos que en esta época del año, nos atrasamos un poquito, íbamos a hablar de cómo optimizar el ahorro en la cuenta 2 y de esa manera tratar de aprovechar el beneficio tributario que entrega el régimen general en la cuenta 2. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hacer algunos ejemplos, precisamente con lo que ha pasado este año con los multifondos. Así que vamos a hablar también de ese beneficio tributario que idealmente lo podamos aprovechar. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Bueno, los que han estado siguiendo la prensa y la discusión política en torno a este retiro del 10%, tenemos básicamente dos propuestas. La propuesta muy mala y la propuesta mala, ¿ya? Porque obviamente nosotros creemos que retirar este 10% está haciendo un daño enorme para las pensiones futuras. Ya las pensiones en Chile eran bajas, obviamente que esto va a dañar aún más al sistema. Mi visión personal, mi opinión respecto a lo que estamos viviendo hoy día en el Congreso es que la oposición y alguna oposición más extrema vio una ventana de oportunidad en donde dijo, a partir de la pandemia, saquemos platita, si nos resulta bien, si no nos resulta no importa. Lancemos proyectos que veamos si es que avanzan. Finalmente avanzó el retiro del 10% y obviamente si ya se abrió la ventana, yo pensaba que en el futuro, ante algún terremoto, ante alguna situación difícil que viera la economía chilena, de nuevo íbamos a sacar plata de la AFP. Finalmente fue mucho más rápido, fue muy rápido este segundo retiro del 10% y obviamente es muy popular y por ende se está tratando, creo yo, mi opinión muy personal, de debilitar al máximo el sistema para que después se haga lo que sea con el sistema y finalmente terminando con las AFP. Es una opción, todavía no estamos tan cerca de eso, pero cada día nos acercamos más. Y por lo tanto hay una propuesta muy mala y hay otra propuesta menos mala, pero al final, resumiendo todo, estamos llegando a que la propuesta inicial, propuesta por Pamela Giles y compañía, es la que está finalmente ganando esta lucha interna en el Congreso. La propuesta parlamentaria, bueno, es muy similar a la propuesta inicial del retiro del 10%, un retiro que va desde 1 millón
para los que le quede plata en las cuentas, desde 1 millón o menos, lo que les quede en las cuentas, hasta 4,3 millones, que son 150 UFs como tope. Todos los afiliados, no hay necesidad de reintegrar esta plata. No, perdón, reintegro voluntario, que obviamente no lo va a hacer nadie. Y bueno, o sea, el término de los pagos en 15 días, un primer pago y un segundo pago en 30 días. Eso también se está modificando porque la AFP han dicho que no tienen el problema en pagar en una oportunidad solamente. Obviamente que no pague impuestos y necesitaba un quórum más alto y por ende esto se lleva al Tribunal Constitucional para que de esa manera no hacerle la pega tan fácil a este tipo de propuestas, para que ojalá en el futuro lo piensen 2 veces a pedir un tercer retiro del 10%. La propuesta del gobierno, obviamente mucho más engorrosa, pero que apuntaba a que las personas pagaran impuestos, a que fuera menos plata, a que ojalá lo reintegrara a las personas y un montón de detallitos que finalmente todos se eliminaron y lo único que se deja es que este retiro pague impuestos. Vamos a hablar de eso ya inmediatamente, pero esa es la única diferencia básicamente entre la propuesta mala del gobierno y la muy mala de la moción parlamentaria. Ahora, ¿a qué se está llegando? A algo muy parecido a la propuesta muy mala, que es la moción parlamentaria. ¿Y qué pasa con el tema de impuestos? Acá está hoy día expuesto por el Diario Financiero, con datos entregados por el Ministerio de Hacienda, en donde da cuenta de cómo sería el pago de impuestos y quiénes finalmente terminan pagando impuestos con este retiro del día. Entonces, yo la verdad que me anticipé un poquito a lo que finalmente está ocurriendo en el Congreso. Era lógico que el gobierno iba a tener que ceder un poco más, de nuevo. Y ahora, es terrible lo que está haciendo el gobierno de todas formas. Al final, hay una propuesta del retiro del 10%. Lamentablemente, es difícil oponerse ante eso que genera tanta aprobación de la gente y por lo tanto el gobierno tuvo que hacer un plan alternativo, pero que finalmente está quedando en nada. Y lo único que está ganando el gobierno, y esto es lo último que se dio, es que se está aprobando el hecho de que las personas de menos de 1,5 millones de pesos de ingresos mensuales no paguen impuestos y los sobre 1,5 millones sí paguen impuestos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es lo que a mí me parece también muy malo. Acá hay una discusión enorme de si pagar o no pagar impuestos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta plata nunca ha pagado impuestos. Cuando ustedes lean su liquidación de sueldo, ustedes pueden ver ahí el ingreso imponible, el ingreso tributable, lo vamos a ver más adelante. Pero la plata que se va a salud y a la AFP está exenta de impuestos. Y por lo tanto, esa es una plata que se va acumulando y que al final de nuestra vía laboral, cuando nos jubilamos, por la vía de la jubilación, es que podríamos eventualmente pagar impuestos. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que las personas que ganan menos de 700,000 pesos mensuales no pagan impuestos. Por lo tanto, una persona que gana menos de 700,000 pesos no paga impuestos. ¿Y por qué es la lógica también de que las personas paguen impuestos ante este retiro? Porque debe haber una restricción en que si yo saco esta plata, vea yo algún castigo, porque yo estoy sacando plata que está pensada para la jubilación. Ahora, como esto se hizo costumbre y todos queremos sacar la plata, porque ya no sabemos qué va a pasar, y además da lo mismo si perdí la pega, si disminuyeron mis ingresos o lo que sea, yo saco la plata. Entonces, hoy día no se toma en cuenta que esta plata realmente se debería sacar a modo de emergencia, como se ha hecho en muchos otros países en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona perdió su trabajo este año y ganaba un sueldo gigante y perdió su trabajo, obviamente se entiende, saque la plata, pero como perdió su trabajo y se disminuyeron los ingresos, eventualmente esa persona tampoco debería pagar impuestos, ¿ya? Para que se entienda un poquito la lógica de los impuestos. Ahora, también, llevándolo al tema de la tabla presente, hay que tener en cuenta lo siguiente. En Chile los sueldos son bajos, eso no es novedad, y precisamente eso es parte de la discusión que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Y para que tengan en cuenta, del total de personas que podrían retirar plata de la AFP, 9,5 millones de personas, prácticamente 8,600,000 personas ganan menos de 1,5 millones de pesos. Y sobre 1,5 millones de pesos de ingresos es la menor parte, cerca de un 10% de los afiliados. Por lo tanto, tiene toda lógica de que las personas que ganan más plata
paguen impuestos y las personas que ganan menos dinero no paguen impuestos o paguen impuestos menores que son proporcionales. Así es como funciona nuestro sistema. Las paradojas de la discusión actual es que hoy día el Partido Comunista y la extrema izquierda o la izquierda en su totalidad no quiere que las personas paguen impuestos. Y eso no cumple el rol de progresividad que tiene precisamente el impuesto a la renta, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, obviamente, uno esperaría que la izquierda y todos los parlamentarios voten por una ley que les cobre mayores impuestos a las personas de mayores ingresos. Por lo tanto, ahí está la clave de lo que tiene absolutamente, no tiene ningún sentido lo que estamos viviendo hoy día en el Congreso. De hecho, una moción que también se eliminó era que se estaba tratando de pedirle a la AFP que le digan a las personas cuál sería su impacto en la futura pensión a partir del retiro del 10%. Y eso se rechazó. O sea, no veamos esto, no, por favor, no nos demos cuenta del impacto que esto tiene en pensiones. Ese es el nivel de ridiculez que se está votando en el Congreso, que yo he sido muy crítico la vez pasada y ahora también, y se está haciendo todo mal. Y bueno, no importa, es con lo que hay que convivir, y la idea es no quedarnos en el problema, sino que ir a la solución, que es lo que vamos a plantear un poquito más adelante. Hacernos responsables de nuestras pensiones futuras, de nuestra jubilación futura, de nuestro futuro financiero personal. Entonces, el que se cobren impuestos tiene toda lógica para lo que sirven precisamente los impuestos. Y precisamente de eso se trata la discusión que hoy día tenemos en Chile, la desigualdad. Sí, esto es todo muy loco. O sea, ¿por qué se genera el estallido social? Porque Chile es un país desigual. ¿Qué es lo que habla la desigualdad? Es que los que ganan menos no paguen impuestos y que los que ganan más paguen impuestos para que le financien subsidios y compensaciones hacia los más desposeídos. Bueno, esta ley lo que hace es, no se preocupen, no hay problema con la desigualdad, que los que ganan más plata no paguen impuestos y los que ganan menos plata tampoco paguen impuestos. En fin, ahora, entendiendo un poco los números y por qué era lógico que pasara lo que está ocurriendo en el Congreso, es que los que ganan menos de 1,5 millones de pesos no paguen impuestos de todas formas y los que ganan más de 1,5 millones de pesos sí paguen impuestos, es porque de todo lo que se recaudaría en impuestos por este retiro del 10%, todo esto que se recaudaría, más o menos un 74% de los impuestos que se recaudarían lo genera precisamente las personas que ganan más de 1,5 millones de pesos. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso con respecto al pago de impuestos, y está avanzando el hecho de que los que ganan 1,5 millones de pesos o menos no van a pagar impuestos. Ahora, los que ganan más de 1,5 millones de pesos, de todas formas, podrían hacer lo siguiente. Les doy acá un consejo. Sacan esta plata de la AFP, va a pagar impuestos, pero automáticamente hacen una APB y se anula el impacto en impuestos. La ventaja de esto es, la plata ya está en mi poder y en cualquier momento yo puedo echar mano a ese APB. Pero mucha gente tomó la decisión de, incluso lo hizo con el retiro del 10% inicial, saca la plata, exenta impuestos, hace una APB, obtiene un beneficio tributario enorme y la plata está disponible en cualquier momento en que uno lo quiera. Pero en este caso, como se va a cobrar impuestos a las personas que obtienen ingresos superiores a 1,5 millones de pesos, podrían hacer el retiro del 10% y luego hacer una APB para compensar ese efecto. Así que también podría estar la opción de eliminar el pago de impuestos. Así que no habría problema con eso. Y finalmente, si alguien no retira la plata, no paga impuestos, la plata sigue ahí y no pasa absolutamente nada. Y es precisamente la lógica de la restricción precisamente al retiro del 10%. Bien, para que se entienda un poquito lo que es una liquidación de sueldo, para el que no la sepa, en una liquidación de sueldo tradicional uno puede encontrarse con los siguientes aspectos: total de haberes, total imponible, total tributable, total de descuentos, líquido a pagar. Básicamente el líquido a pagar es el total de haberes menos los descuentos, es precisamente el líquido a pagar. Pero lo importante es lo que nos tenemos que fijar, en lo que tenemos que fijarnos en nuestra liquidación, es en el total tributable. Cuando nosotros hacemos los cálculos
de la proyección de pago de impuestos que hacemos el próximo año, lo que uno tiene que hacer es meter en una bolsa, en una planilla Excel, todos los ingresos tributables del año y el total de esos ingresos tributables es lo que va a ir al global complementario. Que el global complementario es precisamente esta tablita que en muchos webinars hemos ido comentando, que nosotros sumamos todos los ingresos tributables, los metemos en el rango que está ahí presente, le aplicamos el factor de tasa, le descontamos la cantidad de rebajar, que son los impuestos que nos ahorramos en los tramos más bajos, y finalmente llegamos al impuesto a pagar. Esto muchas veces nos hacen muchas preguntas y la verdad que nos encantaría contestar todas las preguntas que nos hacen, pero no es algo tan fácil de poder explicar en un webinar o explicar una respuesta en concreto, un caso en particular. Es precisamente ese el valor de una asesoría. Ese es precisamente el valor de entender estos números y poder hacer una planificación. No es tan fácil. Solamente nosotros queremos tratar de explicar todo esto de una manera ilustrativa, de una manera que se entienda más o menos cómo funciona el sistema. Pero obviamente, para entregar una recomendación particular, uno tiene que analizar todos los datos de una persona. Uno tiene que analizar todos los ingresos, los beneficios tributarios que percibe. Hemos hecho varios webinars explicando un poquito de todo esto en términos generales, pero es difícil dar una respuesta muy precisa porque cada caso particular es una tarea importante de tener que detenerse en los datos de esa persona en concreto, ¿ya? Solamente hago ese alcance porque de verdad nos encantaría darle respuesta a todos, pero es muy difícil. Y precisamente ahí uno encuentra el valor de una asesoría asociada a todos estos temas y que ojalá uno vea la integralidad. Lo que nos destaca como empresa de asesoría financiera es que vemos las inversiones, vemos la inversión tributaria, vemos la inversión inmobiliaria, vemos diferentes alternativas de inversión, cómo esto se relaciona con el APB, con la jubilación. Es un todo. Y por eso es que precisamente ahí a eso nos dedicamos y ahí está el valor de nuestra asesoría. Solamente para hacer ese alcance. Bien. Entonces, para que se hagan una idea, esta persona que tiene un ingreso tributable de 880.000 pesos, esa persona paga aproximadamente 8.000 pesos de impuestos, ¿ya? La verdad que es proporcional respecto a los ingresos y a medida que uno va aumentando los ingresos, obviamente va pagando mayor impuesto. Solamente para hacerlo de una manera que se pueda entender, con números concretos, ustedes pueden ver su liquidación de sueldo y ahí pueden encontrar que lo importante para el pago de impuestos a la renta en el global complementario es el total tributable, el ingreso tributable y el pago de impuesto mensual. Esos son los datos que uno tiene que mirar siempre para saber lo que está pagando en impuesto a la renta. Hay mucha gente que no tiene idea que paga este impuesto. Uno muchas veces entiende más el IVA y otros impuestos que son más comunes, pero el impuesto a la renta, que generalmente nos lo paga el empleador, muchas veces no lo tenemos tan presente. Para que lo vean en sus liquidaciones de sueldo, total tributable, impuesto a pagar. Esos son los datos que siempre hay que estar atento para saber cuánto estamos pagando de impuestos. Bien, ya voy a responder varias preguntas más adelante, voy a dejarlas todas en pausa, espero responderlas todas, pero voy a avanzar un poquito más. Ya, bueno, esta es la tabla importante que todos deben conocer. Ustedes colocan en Google Impuesto Global Complementario, año 2020, aquí está la tabla y uno se puede situar a partir de todos estos ingresos tributables durante un año completo, uno se puede situar en uno de estos rangos. Una persona que gana más de 1,5 millones de pesos mensual, esa persona está en el rango del 8% aproximadamente. Ni siquiera, a ver, no, todavía no es 4%. Una persona que gana más de, sí, 1,5 millones, más de 1,5 millones, estamos en el rango del 8%, ¿ya? Entonces, esa persona que gana un poquito más de 1,5 millones de pesos está en el rango del 8%, se le aplican los descuentos respecto a los tramos anteriores y de esa manera se pagan los impuestos. Ya voy a hacer algunos ejemplos al respecto. Respondo a algunas preguntas entonces que habían quedado pendientes. Sergio, ¿los ingresos son los líquidos o brutos del sueldo? El ingreso es el tributable, ¿ya? El tributable es el que manda. Por lo tanto, Osvaldo, tú puedes ver en tu liquidación tu ingreso tributable y ese es el que, y en función de la tasa que tú pagas respecto a ese ingreso tributable, es lo que tú pagarías por el retiro del nuevo 10%.
Nelson, pero el impuesto sería sobre la rentabilidad, no sobre el capital más rentabilidad. Yo creo que te estás confundiendo, Nelson, porque si tú sacas 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 4 millones de pesos, todo ese retiro es parte de tu ahorro y todo eso se considera como un ingreso para ti, para tu bolsillo. Pasa exactamente igual cuando tú te jubilas. Cuando tú te jubilas, todo el fondo que acumulaste fue ahorro más rentabilidad y tú eso lo vas sacando mensualmente como jubilación. Y si esa jubilación es menos de 700.000 pesos, no paga impuestos, pero si es más de 700.000 pesos, empieza a pagar impuestos en función de estos tramos. Por lo tanto, es ahorro más rentabilidad. Ok, Mitzi, no puedo dejar de comentar mi punto de vista al escucharte. Creo que si se recurrió a este retiro fue porque el gobierno no fue capaz de realizar un aporte concreto al impacto de la pandemia. De haber sido así, no habría que haber recurrido a los ahorros de la AFP. Mitzi, te doy mi opinión también. El gobierno ha entregado varias ayudas y que diferentes cálculos en más, menos que otros países, en fin. Obviamente que el primer retiro del 10% yo creo que ha lugar. Yo creo que bajo ciertas consideraciones corresponde. Y te pongo el siguiente ejemplo. En Australia, en varias partes del mundo, se sacó plata de la AFP o del sistema de pensiones, pero pudo optar a ese retiro la gente que no tenía trabajo. Yo obviamente, yo puedo estar de acuerdo en que gente que haya perdido su trabajo o que le hayan disminuido los ingresos, saque plata, sin duda. Pero ¿cuánta gente del total de la población le ocurrió esto? ¿Un 30, un 40, ya, un 50% de la población? Perfecto. Que saque la plata a un 50% de la población. Eso con el primer retiro. Con el segundo retiro se ha recuperado la economía, hay mucha gente más trabajando. Y de nuevo, que saque plata a la gente que lo necesita, pero ¿cuánta gente es esa? ¿Un 20, un 30% de la población? No toda la gente. Ahí está la diferencia. Así que, ok, el gobierno llegó tarde, perfecto, pero cuidado, no saquemos la plata para toda la población, gente que no perdió el trabajo, gente que mantuvo su ingreso, gente que le ha ido extraordinario este año también con la pandemia, no tiene por qué sacar esta plata para la jubilación. Ese es el punto. Y eso es lo que yo creo no se considera en la evaluación y está todo siendo muy populista. Esa es la crítica porque al final da lo mismo. Saquen la plata y ocúpenla y da lo mismo para qué. Ese es mi punto y es mi respuesta a tu comentario, Mitzi, que comparto el hecho de que el gobierno ha llegado tarde y que seguramente se debería haber hecho algo al respecto, sin duda. Freddy, ¿dónde se realiza ese APB, el que estábamos comentando? Va a depender de tus ingresos. Puede ser régimen A, régimen B, va a depender del ingreso. Luis, esos impuestos los recupero en 3 meses al depositar en cuenta 2 o en APB. Tú te refieres, me imagino, Luis, a la rentabilidad que se obtiene. Puede ser, pero todo es variable. No me atrevería a afirmar algo así de una manera tan categórica. En el APB sí, en la cuenta 2 no estoy tan seguro si es que lo atribuyes a la rentabilidad que se puede obtener. Laura, ¿pero qué gano al sacarle y luego meterla en APB? Si los montos van a ser como los mismos. Exacto. Lo único que ganas, Laura, es que esta ventana que te está entregando hoy día el gobierno, la ley, te abre la posibilidad que esta plata sea tuya hoy día ya y la puedes sacar en cualquier minuto. El riesgo más extremo de lo que estamos viviendo hoy día es que en algún momento exista un cambio radical en la ley y te digan, ¿saben qué? Esta plata ya no es nuestra. No creo que eso ocurra, pero cada día estamos más cerca de eso. Y por lo tanto, ante la irracionalidad, la estupidez, el populismo hoy día reinante en el Congreso, ya no sé qué puede pasar en los próximos 2 meses. Me pueden escuchar en el primer webinar, que yo era bastante más optimista, sigo siendo optimista, pero hoy día un poquito menos, y uno ya no sabe qué puede pasar en el Congreso. Y por lo tanto, yo prefiero tener esta plata a mi disposición. Después veo si la saco, si no, pero prefiero tenerla en mi poder y en que ante cualquier cambio radical yo pueda sacarla en 4 días, en una semana, ese APB que está a mi disposición. Esa es, yo creo, la única diferencia, Laura, y es muy adecuada a tu pregunta. César, noticia en desarrollo. Hacienda accedió a eximir el impuesto hasta 1,5 millones. Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, César. Eso precisamente se votó hoy día y por lo tanto lo que hablábamos anteriormente es lo que ya debería avanzar en la ley. Luis, ¿es el tributable promedio anual? Claro, es como un promedio, pero básicamente tú sumas todo lo tributable y lo metes a esta bolsa que se llama global complementario. Entonces, al sumar todos esos ingresos tributables, tú lo metes en uno de estos rangos que están presentes en esta lámina.
Jorge, mucha gente quiere la plata para regalos de Pascua. Bueno, cada uno sabe para qué va a ocupar el dinero. Nosotros estamos educando, tratando de poner estos puntos en discusión y para que cada uno de ustedes, me imagino, se preocupa por su futuro financiero, ser responsable precisamente con esa administración de estos recursos. Rodrigo, otros de mayor ingreso retiramos por el riesgo de la expropiación de los fondos. Exacto, esa es una de las razones de sacar este dinero. Laura, soy mega ignorante en tema APB. Esa plata yo la puedo sacar cuando quiera. Exactamente, Laura. El APB se puede sacar cuando tú quieras. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa plata, como tuvo un beneficio tributario, al momento de sacarla, te va a golpear en términos tributarios también, ¿ya? Pero la ventaja es que yo prefiero sacar esa plata y aunque me impacten impuestos, si es que yo tengo que sacarla en el futuro, pero la plata la recuperé. Prefiero 70, 80 a 0, entendiendo de que esto puede ser un caso extremo de no poder sacar la plata nunca más, que no creo que ocurra, pero insisto, hay que protegerse. José, bancos centrales, etcétera, han sido útiles para evitar el colapso de muchas empresas. Sí, sin duda, han habido muchas ayudas y esas ayudas yo creo que no se ponen, o sea, no se toman en consideración. Obviamente mucha gente no ha podido optar a muchos beneficios, pero bueno, también hay casos y casos. Han habido ayudas, han habido bonos, ha estado el FOGAPE, tal cual, para las empresas. Y bueno, estamos viviendo una situación nunca antes vista y por lo tanto hay que entender también la complejidad de la situación. Osvaldo, muy buena pregunta, todavía no tengo la respuesta. ¿El impuesto lo va a retener la AFP? No lo sé. Y eso está, yo creo que todavía en discusión, porque yo me atrevería a decir que la AFP debería retenerlo, y después hacer un recálculo para la declaración de impuestos en abril, porque si es que entregan toda la plata ahora y después uno tiene que restituirla en abril, la cosa se va a complicar de nuevo como discusión pública en abril. Entonces yo me imagino que hoy día la AFP, con toda la información que tiene de los sueldos de los afiliados, yo tiendo a pensar que debería la AFP hacer una retención asumiendo los ingresos anuales de la persona o los ingresos mensuales. Entonces, yo creo que sería lo correcto que la AFP haga en la retención y después se recalcule en abril con la declaración anual de impuestos, ¿ya? Pero todavía no sé cuál va a ser la lógica de este retiro. Bien, pasamos al siguiente punto. Y esto es súper importante, porque a veces nos hacemos falsas expectativas y también se generan ciertos dichos, ciertas creencias que se traspasan de persona en persona, se viralizan y la verdad que hay que tener en cuenta algunas cosas. En Chile, cualquier persona que cotizó en un mes a lo largo de toda su vida laboral y por lo tanto ahorró 10.000 pesos, 20.000 pesos en la AFP, esa persona que ahorró un mes, 2 meses, un año, esa persona tiene un fondo de ahorro y esa persona podría tener una pensión asociada a ese monto de ahorro que es ínfimo. Y lamentablemente le llamamos pensión a una persona que ha cotizado muy pocos años, por ejemplo, en Chile. Eso no ocurre en otras partes del mundo. De hecho, la tabla que ustedes pueden ver acá es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la pensión contributiva para distintos años cotizados. ¿Qué quiere decirnos con esto la OIT? Es que una persona que ahorra, o más bien, que cotiza menos de 10 años laborales, esa persona no se le puede llamar con sus ahorros como pensionado. No se considera pensión una persona que aportó menos de 10 años para contribuir a su jubilación. Y esa persona entra en la categoría de asistencia social. Acá en Chile lo tenemos, el aporte, la pensión básica solidaria que está, que se le entrega a las personas del 60% más pobres de Chile, que no ahorraron para una jubilación
y las personas que sí ahorraron se les entrega un aporte solidario. Ahora, personas que cotizaron, que contribuyeron al sistema más de 10 años y menos de 20, a esas personas se le entrega lo que se denomina una pensión parcial. ¿Y cuánto debería cubrir esa pensión parcial para esas personas que cotizaron entre 10 y 20 años? Entre un 16 y un 30% de sus últimos salarios, de los últimos 10 años. Acá en Chile tenemos en nuestra discusión sobre las pensiones en Chile que deberíamos optar a una pensión en torno al 70% del promedio de los últimos 10 años de ingresos que tiene una persona. O sea, una persona que gana desde los 55 a los 65 años, un hombre que gana 1 millón de pesos promedio desde los 55 a los 65 años en Chile, esa persona en el ideal debería obtener una jubilación del 70%, es decir, 700.000 pesos. Eso no ocurre en Chile, pero no ocurre en ninguna parte del mundo. Y lo que les quiero decir con esta tabla es que una persona que cotiza más de 30 años, esa persona debería obtener un 45% de sus últimos salarios. Y una persona que cotiza 45 años, esa persona podría optar a una jubilación del 60% de sus últimos salarios. Entonces, para que se hagan esta idea de que en Chile tenemos esta meta, esta mirada de que nuestra pensión debiera ser de un 70% de los últimos salarios, porque también hay un muy mal titular del Mercurio hace muchos años atrás en que decía que con todas las variables que están presentes en el sistema actual, pensado en los años 80, deberíamos jubilarnos con una pensión del 100% de nuestro salario. Los números dan si se dan muchas condiciones. Esas condiciones obviamente cambiaron. Pero ese es el problema. Tenemos nosotros en nuestra mente pensiones que deberían ser muy superiores a lo que la OIT establece como pensiones. Entonces, este no es un problema solamente de Chile, es un problema del mundo. Y lo está viviendo Europa, lo está viviendo Latinoamérica, para qué decir, y Estados Unidos. Todo el mundo está viviendo con este problema las jubilaciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más años, porque las personas comienzan a trabajar más tarde, porque los sistemas no dan abasto, porque o son de sistemas de reparto o son sistemas mixtos que no se ahorra lo adecuado para acumular el capital correspondiente para financiar buenas pensiones, etc. Entonces, hay que tener en cuenta de que sí o sí nos vamos a jubilar con pensiones malas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, lo he hablado siempre. Pensemos que nos vamos a jubilar con un 40, un 50% de nuestro último ingreso. Por lo tanto, para estar como ese señor, echado para atrás, tomándose un café, leyendo el diario, feliz de la vida, sí, puede ser, pero es responsabilidad nuestra de hacer las tareas necesarias para poder estar así en nuestra jubilación. No le pidamos tanto al Estado, no le pidamos tanto al sistema, no le pidamos tanto a los políticos. ¿Sí? A la verdad que hay que ser un poco ingenuo para pedirle mucho a nuestro Congreso. No le pidamos tanto. Lamentablemente nuestro Congreso y todos los congresos del mundo, si la política en todo el mundo es igual, no da el ancho. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos responsables. Ese es el mensaje. Y para eso está Rubix, y para eso tenemos nuestro canal en YouTube, y para eso estamos tratando de aportar con educación. Y vamos a hacer un curso que me encanta este curso que creamos, que vamos a hacer el próximo 9 y 10 de diciembre, de 7 de la tarde a las 9, 2 horitas cada día, en donde vamos a hablar de metas. Metas como comprarse una propiedad, invertir en la bolsa, tener un negocio propio, ahorrar, viajar por el mundo. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que esperas tú lograr el próximo año? Y en eso queremos apoyar, queremos ayudar. Esto es absolutamente gratuito. No va a quedar arriba de YouTube. Lo vamos a hacer solamente cerrado para nuestros clientes y solamente para los que participen de este webinar. Van a haber regalos, vamos a entregar libros de regalo para los que participen, vamos a entregar algunas planillas, vamos a entregar hartas cosas. La verdad que queremos que sea un curso realmente potente, gratuito, para que de verdad aportemos un granito de arena. Si no cuesta nada, nosotros obviamente asesoramos a todos nuestros clientes felices de la vida, pero también queremos hacer un aporte. Y creemos que la única manera de hacer un aporte no es criticar, no es hablar tonteras por redes sociales. Obviamente uno de repente puede tener momentos de rabia, de tristeza
por lo que estamos viviendo, pero también podemos ser un aporte, eso es lo que queremos lograr y ayudar. Y la verdad que absolutamente desinteresados, compartan esta información, entréguenle este link, ahí está, rubix.com/eventos, ahí se pueden registrar, se lo pueden compartir a sus amigos, a sus familiares, insisto, es absolutamente gratuito. Creemos que puede ser un real aporte para ver cómo esto se aterriza, cómo finalmente podemos realmente ponernos las pilas, y lo estamos haciendo ahora a fin de año porque todos queremos partir el 1 de enero con energías renovadas, dejar este año de pandemia, que ha sido horrible para muchas personas, partir con ánimo renovado el 1 de enero, con metas grandes y poder realmente lograr ciertos objetivos. Bien, entonces, ¿cómo está? ¿Cuál es la importancia de planificar nuestra jubilación? Bueno, ya sabemos que vamos a tener pensiones bajas, 40-50% de nuestros últimos ingresos. Con este retiro del 10% nos farreamos buenos años de mejorar el sistema. Todo lo que se haga de ahora en adelante solamente va a recuperar el daño hecho en estos últimos 6 meses. No tengo fe de nada en el Congreso, así que, por lo tanto, la propuesta es: hagámonos cargo de nuestras pensiones futuras. ¿Cómo? Ahorrando un porcentaje de nuestros ingresos todos los meses, dándole el tiempo necesario para que podamos construir este patrimonio que nos permita complementar nuestra jubilación y obtener un retorno en el tiempo que sea razonable y que en esta mezcla nos permita complementar nuestra jubilación. Bien, nosotros hemos hecho hartos cálculos y llegamos a algo más o menos simplificado. Lo hemos hablado en nuestro webinar, así que pueden buscar en nuestro canal de YouTube todos los webinars que hemos hablado de estos temas y ahí pueden ver un poco por qué llegamos a este mini plan. Y este mini plan no es fácil de ejecutarlo, pero lo importante es que es un mini plan que es, ya por lo menos podemos tener en nuestra mente las cifras que son importantes para lograr este complemento a nuestra jubilación. ¿Cuánto tenemos que ahorrar mensualmente? Un 20% de nuestro ingreso. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos 20 años. ¿Cuál es el retorno que debemos conseguir? Un 7% anual. ¿Es posible esto? Absolutamente. ¿Cómo lo logramos? Bien, si ustedes no ahorran nada ahora, comiencen a ahorrar de a poco y mes a mes vayan aumentando el porcentaje de ahorro. Lo más importante es abrir una cuenta de inversión. Lo más importante es abrir una cuenta donde podamos depositar este ahorro mensual todos los meses. Una buena alternativa, la cuenta 2 de la AFP. Simple, barata, descuento por planilla, muy, muy fácil de concretar. Segundo, 20 años. Para ustedes les puede parecer mucho 20 años. Pero 2 décadas, la verdad que pasan volando. Se los digo yo, que uno mira para atrás y parece como si fuera ayer. Algunas canciones que uno escuchaba hace 20 años atrás, es impresionante. Hay algunas canciones, hay unos discos muy buenos de Soda Stereo que fueron hace 20 años ya, y es como si no hubiese pasado nada de tiempo. Jamiroquai a mí me gusta mucho, y sus discos son hace 20 años, entonces es como es impresionante como uno conecta cosas, la universidad, etcétera, y 20 años pasan volando. Así que uno muchas veces sobreestima el corto plazo y subestima el largo plazo, y 20 años de verdad no es nada. Lo interesante de esto es que ustedes, si tienen, ojalá 20 años, a los 40 ya podrían estar teniendo un ingreso a partir de las inversiones de la mitad del salario promedio de esos 20 años. Si tienen 30 años, a los 50, perfecto. Hasta los 40, a los 60 está bien. Ya de ahí para arriba la cosa se pone un poco deprimente. Pero la verdad que 20 años no es tanto y es una buena meta planteársela como objetivo. Y el retorno del 7%, por ahí alguien dice difícil. Bueno, no es tan difícil, la verdad. Si uno se educa, si uno se asesora bien, si uno finalmente se deja acompañar por Rubix, se logra, ¿ya? Así que esa es la invitación. Y se puede un poquito más incluso también. Obviamente todo depende de los riesgos, obviamente depende de muchas cosas más. Pero ahí está muy resumido un plan que puede permitirnos complementar nuestra jubilación a largo plazo, ¿ya? Y por lo tanto, esto lo podemos complementar con inversión inmobiliaria,
que podemos acelerar o retardar el proceso a partir del endeudamiento. Podemos también, obviamente, ¿por qué no? Aumentar nuestros ingresos, emprender, complementar nuestros ingresos formales. Hay muchas cosas que se pueden hacer para esto, potenciarlo aún más. Creatividad, educación, asesoría financiera. Básicamente, de eso depende. Depende de las ganas que ustedes tengan al final. ¿Sí? Obviamente uno puede criticar todo, es como lo típico. Oye, que es fácil criticar a los deportistas cuando uno está echado para atrás en el sillón con el control remoto. Hay que ponerse en acción. Hay que hacer los cambios que requiere. Yo no tengo idea de inversión. ¿Qué hago? Bueno, estudio sobre inversiones. Yo no tengo idea sobre la APB. Bueno, hay hartos webinars en donde uno puede aprender sobre estos temas. Lo único que necesitamos son las ganas. Todo lo demás se aprende y es cosa de tiempo. Así que esa es la invitación. Bien, y vamos a la última parte del webinar de hoy día. Bueno, antes de eso respondo o comento lo que me compartieron por acá para ir ordenadito. José, es mejor un pájaro en la mano que 100 volando. Por eso conviene retirar y poner APB o cuenta 2. Es verdad, creo lo mismo, José. Por ahí va nuestra mirada también. Víctor, ¿cuáles son, a tu parecer, medidas apropiadas a considerar en este periodo de recuperación potencial para quienes están buscando invertir? ¿Cuáles son, a tu parecer, medidas apropiadas a considerar en este precio de recuperación potencial? O sea, ¿qué medidas voy a tomar yo si se recupera la economía? Bueno, buscar donde hay oportunidades de negocio. Yo creo que el próximo año vamos a tener un boom económico importante en Chile y el mundo. Y por lo tanto, qué mejor que precisamente el retiro del 10% va a tener a mucha gente con dinero en mano. ¿Dónde hay oportunidades ahí? Por ejemplo, todos esperamos que este año las propiedades cayeran de precio. Los precios de las inmobiliarias, los precios de las propiedades los precios inmobiliarios se debilitaran y con el retiro del 10% pasó todo lo contrario. ¿Dónde hay oportunidades? No sé en qué ámbitos de la economía podemos ver oportunidades. Quizás en el futuro vamos a hacer algún webinar sobre emprendimiento, seguramente, pero en este momento no se me ocurre. Ahora, lo que sí sé es que en el mundo de las inversiones todo va muy bien, viento en popa, y creo que todavía le queda bastante al mundo, a los mercados y a la renta variable, a que siga por un buen camino de cara al próximo año. José, ¿es posible mover el APB desde una AFP a una corredora de bolsa o compañía de seguros sin pagar impuestos? Absolutamente. Tú te puedes cambiar de un producto, si te mantienes en el mismo producto, es decir, APB régimen A o APB régimen B, y cambias tu fondo de una institución a otra, no pierdes los beneficios. Ahora, tu pregunta me parece que apunta a no creerle a la AFP respecto a la APB. Yo pensaría todo lo contrario. Nosotros somos siempre mucho más pro cambiar la plata de la compañía de seguro a la AFP que de la AFP a una compañía de seguro, por un montón de factores que hemos conversado en otro webinar. El hecho de que esté en el APB, en la AFP, ya tu plata está muy segura. Si el derecho de propiedad hoy día sigue absolutamente vigente y no hay ninguna reforma, la plata está administrada igual y es nuestra. La cuenta obligatoria de las AFP podría sufrir algún cambio en el futuro, cosa que no creo, pero esa es la protección que podríamos, digamos, tomar. Gerardo, quieren sistema de reparto, pero no quieren tener hijos. Claro, puede ser, hay algo de eso. Rodrigo, perfecto. Víctor, buenísimo, se agradece mucho la iniciativa. El canal de YouTube es muy recomendable, han subido mucho material interesante. Muchas gracias, Víctor, bienvenidos todos. Fernando, igual es difícil un 7% de rentabilidad. Lo hemos logrado, así que por eso la convicción. Rodrigo, igual bajo un 7% si a largo plazo podemos asumir más riesgo, tal cual. César, en mi caso el 10% construiré los cimientos de mi jubilación, pensando a 25 años plazo. Perfecto, César, esa es la idea. Tomás, Sergio, ¿qué prefieres? ¿Acciones de crecimiento o acciones que paguen dividendos? En general yo soy más conservador y me gustan mucho más las acciones value o las acciones que pagan dividendos. Prefiero las empresas que ganan plata a las empresas que potencialmente pueden ganar plata. No tengo yo la bola de cristal y no soy tan visionario como para poder pensar en cuál va a ser el próximo Amazon. Lamentablemente no tengo esa capacidad todavía. Me encantaría tenerla. Así que prefiero más las empresas que ganan buena plata y que tienen buena historial en el pasado. Luis,
me conviene más ahorrar en APB que en cuenta 2, teniendo en cuenta que al retirar dinero me descontarán la bonificación fiscal. Lo consulto porque la comisión en APB es más barata. Luis, es tan difícil poder darte una recomendación de un caso tan particular en donde no sé tus ingresos, no sé cuáles son tus diferentes fuentes de ingreso, cuánto pagas de impuestos. Esa es una típica pregunta que nos hacen mucho y es imposible responderla, porque sería absolutamente irresponsable de mi parte darte una respuesta ante algo tan general que es súper específica. Entonces, lamentablemente, Luis, no te puedo dar respuesta ante eso. César, con este segundo retiro, los que paguen impuesto como ejemplo deberían aportar en APB para mitigar dicho impuesto. Claro, si son rentas altas y van a pagar impuestos, se compensa haciendo APB. Pero de nuevo, también es un tema bien específico que uno debería evaluar con mayor detenimiento en cada caso particular. Vanessa, gracias. Escuché por primera vez en Radio Cooperativa durante el primer retiro. Ya he aprendido mucho contigo. Muchas gracias, Vanessa. Qué rico. Esa es la idea. Me pone contento el que nos conozcan y el que seamos un aporte. Esa es la idea. Muchas gracias. Pablo, los beneficios de si los retiros son inferiores a 30 UTM se invalida si Boletier en la página de Fintual dice que es para quienes no recibieron horario en el año. A ver, Pablo, el régimen general está orientado principalmente para personas que tienen un trabajo, ¿ya? O sea, las personas que tienen un trabajo formal, todo esto funciona. Una persona que no obtuvo rentas durante un año o una persona que boletea, o una persona que es empresario individual y hace retiro, todos los casos particulares, si se quiere, en general no obtienen los mismos beneficios que para el común de la gente, que es la persona que trabaja y que obtiene un sueldo vía contrato, ¿ya? Entonces, por ende, vamos a hablar de la cuenta 2 y del régimen general, mayoritariamente pensado en las gentes que tienen un trabajo y que por esa vía pueden beneficiarse por este régimen tributario, ¿ya? Ahora, de nuevo, todo esto es un tema contable tributario que para preguntas más específicas requiere la asesoría profesional, porque se ve cada caso, caso a caso. Esto obviamente habla de la generalidad y de un aspecto que es muy positivo para una persona que tradicionalmente se puede ver beneficiada por un régimen tributario como el general asociado a la cuenta 2 de la AFP. ¿Qué es lo que dice esta ley? Es que una persona que hace retiros inferiores a 30 UTM, bajo estas especificaciones, va a quedar, los giros que haga van a quedar exentos del impuesto global complementario. ¿Ya? Entonces, si la rentabilidad de tus retiros es superior, pagas impuestos por el total. O sea, si alguno de ustedes está en la duda, hágalo igual porque no pierde nada. Ahora, si no lo retira y después retira sobre este tope, va a pagar impuesto igual. Entonces, yo si tengo la duda, prefiero hacer el retiro para de esa manera aprovechar el beneficio tributario. Lo que hablamos en webinars anteriores era que precisamente en esta época del año íbamos a hablar de este tema para que antes de fin de año la persona que cumpla con este beneficio lo aproveche. ¿Y cuál es básicamente la sugerencia? Que si ustedes tienen ganancias, rentabilidades durante este año inferiores a las 30 UTMs, saquen la plata, de esa manera queda el registro, de esa manera la AFP tiene que comunicarlo al Servicio de Impuesto Interno y en su próxima declaración anual de impuesto en abril va a aparecer reconocido el beneficio tributario, que va a estar exento. Entonces, hoy día les voy a dar a conocer algunos ejemplos de qué es lo que habría ocurrido este año teniendo en cuenta este beneficio tributario. Entonces, hoy día, fresquito, aparecieron las rentabilidades de la AFP.
Estas son rentabilidades reales, es decir, se le descuenta la inflación, que es precisamente lo que toma en consideración el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, las rentabilidades de este año han sido reales: multifondo A, poquito menos del 4%, multifondo B, 4,74%, multifondo C es el de mayor rentabilidad este año, 4,79% desde enero a la fecha, desde enero a noviembre, y multifondo D y E un poquito menos de un 4% también. Entonces, ¿cuál es el beneficio tributario? Asociado a una rentabilidad de 30 UTMs, es decir, cerca de 1,5 millones de pesos. El beneficio tributario reconoce aproximadamente 1,5 millones de pesos de rentabilidad como beneficio. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Pensemos que ustedes tenían plata en la cuenta 2, que depositaron el 1 de enero una cierta cantidad de plata y no aportaron nada, no quitaron nada, todo limpiecito, aporte 1 de enero a la fecha. Si fuera ese caso maravilloso, tan simple, es muy fácil el cálculo, pero obviamente siempre existen aportes, rescates, plata que venía del año anterior. Por eso es tan complejo dar una respuesta asociada al caso particular. Y por lo tanto, siempre yo prefiero ser conservador y tratar de sacar menos plata para que me reconozcan el beneficio tributario, por ejemplo. Entonces, pensemos que el caso ideal fue aporte 1 de enero, estamos ahora primeros días de diciembre, y asumiendo una rentabilidad en el multifondo C, la máxima de un 4,79%. El cálculo sería 1.500.000, para descubrir el monto ahorrado, límite, debería ser 1.520.000 pesos partido por el 0,0479, que es el 4,79% de rentabilidad a lo largo de este año, y eso nos arroja el monto que deberíamos tener como ahorro a comienzos de año. ¿Cuánto sería? 31 millones de pesos aproximadamente. Porque con 31.737.000 pesos ahorrado el 1 de enero, con la rentabilidad del 4,79% durante el año, eso va a generar esta rentabilidad del 1,5 millones. ¿Se entiende? Entonces, por ende, yo podría hacer un rescate de 30 millones de pesos, 30 millones de pesos y fracción, para tener, digamos, margen, y haríamos efectivo la excepción de este beneficio tributario. Vamos a hacer otro ejemplo para ponernos en otro caso extremo. Pensemos que ingresamos plata a la cuenta 2 en el peor momento de marzo, que fue la gran caída del multifondo A, invertimos en el multifondo A, y desde ese momento hasta fines de noviembre, ¿cuánto fue la rentabilidad del fondo A? 37%. Eso es lo que rentó el multifondo A desde el mínimo de marzo a fines de noviembre. 37%. Entonces, hacemos el mismo cálculo. Yo aporté plata en marzo y me beneficié de toda esta alza. Entonces, 1,5 millones partido por el 0,37, que es el 37% de rentabilidad, eso nos da un monto ahorrado de 4 millones de pesos. Por lo tanto, es muy diferente el caso anterior a este. Una persona que invirtió en el multifondo A en marzo y obtuvo esta rentabilidad, ¿cuánto podría sacar esa persona? Aproximadamente 5 millones de pesos para tener margen. Porque obtuvo una rentabilidad enorme. Solamente con 4 millones de pesos obtuvo esa rentabilidad del 37% del 1,5 millones. Entonces, esa persona debería retirar solamente 5 millones de pesos si invirtió en el multifondo A en el mes de marzo. Ahí tenemos dos casos límites, dos casos extremos para que se entienda un poquito el beneficio tributario. Todo depende mucho de cada caso en particular, aportes, rescates, etcétera. Es muy difícil de responder todas las preguntas de ustedes porque son casos muy generales y uno hace el análisis más específico.
¿ya? Pero para que se entienda un poquito el beneficio tributario y cómo lo podemos aprovechar. Hacer ese rescate ahora en noviembre, sacamos la plata y podemos volver a invertirla sin ningún problema ahora mismo o en algunas semanas más en enero para partir todo desde cero. Esa es un poco la idea de aprovechar el beneficio tributario. Mejor sacar la platita para que aparezca en nuestra declaración de impuestos de abril y así aprovecharlo. Ahora me dedico a responder algunas preguntas y vamos ya finalizando este webinar. Gracias, José. Muchas gracias por tus palabras. Rodolfo. Sergio, gracias al video de cómo generar $1 millón, ya realicé mi plan financiero para tener la libertad financiera a 20 años plazos. Maravilloso, Rodolfo. De verdad no te imaginas cuán contento me pone. Ese es un webinar muy antiguo que hicimos. Cómo construir $1 millón. Qué bueno. Creo que es uno de los buenos webinars, así que se los recomiendo para que lo vean. Qué bueno que te ha servido. Juan Pablo, hola Sergio, si retiro mi 10% de mi fondo obligatorio, estando en tramos del 23%, de acuerdo a escala impositiva, enviar el dinero a mi APB régimen B, recupero el impuesto en abril, así es Juan Pablo. Esa es una pregunta mucho más específica y la respuesta es correcta. Ahora, va a depender mucho de tu tramo, si tiene otro ingreso, otros beneficios tributarios, pero básicamente es así, ¿ya? Está bastante cerca de una respuesta 100% correcta. Osvaldo, Sergio, ¿el retiro que se debe hacer es el total del ahorro o las 30 UTM? El total del ahorro. El total del ahorro. O sea, en el caso actual que estamos viendo en pantalla, retira más o menos 5 millones de pesos si es que ahorraste esa plata en el fondo A en marzo. Si es que ahorraste en el 1 de enero en el multifondo C y no lo tocaste hasta ahora, son como 30 millones, 31 millones para tener margen. Luego, Fernando, gracias por tus videos, Sergio, siempre los veía por YouTube y ahora lo vi por primera vez directo acá. Perfecto, Fernando. Genial, qué bueno que te estén ayudando. Muchas gracias por tus palabras también. Nelson, ¿la cartola cuatrimestral nos puede ayudar a determinar la rentabilidad aproximada que estamos obteniendo? Es que la cartola cuatrimestral, Nelson, es la de el ahorro obligatorio. El ahorro en cuenta 2 lo puedes ir viendo en línea y la rentabilidad nosotros le vamos haciendo un seguimiento semanal y lo vamos mostrando semana a semana esta rentabilidad en términos nominales todos los domingos con nuestra revisión de los mercados. Ahí hemos ido acompañando a las personas, a los afiliados, a nuestros seguidores, a los clientes, haciéndole un monitoreo cercano de lo que va pasando con los multifondos. Así que eso te recomiendo para ir entendiendo un poquito cómo se van comportando los fondos. Rodrigo, gracias por tu tiempo, excelente como siempre. Muchas gracias, Rodrigo. Adriana, para los que trabajamos independiente y tenemos sueldos variables y solo a veces hemos impuesto, por ejemplo, ¿me conviene ingresar 500.000 pesos a la cuenta 2 o es mejor ingresarla a otro sistema de ahorro? Buena pregunta, Adriana, o Adriana. Buena pregunta, porque para las personas que no les interesa preocuparse mucho de la inversión, de diferentes instrumentos de ahorro e inversión, de cómo tratar de sacarle mayor partido, y ustedes lo único que quieren es ahorrar y olvidarse, para esas personas yo recomiendo mucho la cuenta 2 de la AFP. Ahora, para una persona que se asesora, que tiene a Rubix de compañero, que se preocupa, que estudia, que está interiorizado en el mundo de las inversiones, obviamente puede encontrar otras alternativas mejores a la cuenta 2. Pero la cuenta 2, para una persona que no se interesa mucho y que no le importa y que quiere descansar, la cuenta 2 es una muy buena alternativa de ahorro e inversión. David, excelente clase, Sergio. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Feliz. Nelson, la cartola cuatrimestral también informa la cuenta 2. Ah, perfecto. El problema de la cartola cuatrimestral es que va un poquito desfasada. Pero claro, ahí pueden ir monitoreándose también el comportamiento de las cuentas. Bien, he respondido todo. Agradezco mucho sus palabras. La verdad que siempre me pone muy contento sus mensajes en YouTube, en las redes sociales. La verdad que creemos que estamos haciendo un aporte, creemos que estamos aportando un granito de arena, que siempre ha sido la intención. De verdad que me pone muy contento todos sus mensajes con buenas vibras, porque también existen muchos de los otros. Así que también hay que, cuando uno está expuesto a redes sociales y cuando uno está haciendo estas cosas
con el mejor de los ánimos, también nos golpean, pero bueno, es parte del juego. Pero estamos convencidos de que somos un aporte, estamos convencidos de que cada uno de nosotros es responsable de su futuro y por ende tiene que educarse, tiene que aprender, tiene que acompañarse de gente que le ayude a lograr estos objetivos. Y nosotros somos ese compañero. Así que bienvenidos a nuestra comunidad, bienvenidos a quienes nos siguen por redes sociales, seguiremos estando acá aportando y nada, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Así que encantados y bueno, subiremos este webinar a YouTube como siempre y seguiremos haciendo otros webinars, otros cursos, talleres. La próxima semana, después de un fin de semana largo para muchos, día miércoles a estudiar, día miércoles a hacer este curso 100% gratuito y muchas sorpresas, muchos regalos, así que anótenlo. Próximo miércoles 9, jueves 10, de 7 a 9 de la tarde, cómo trabajaremos estas metas de cara al próximo año, que yo tengo toda la confianza, toda la fe de que va a ser un muy buen año 2021. Bien, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, un abrazo, chao, chao.